Gloria a Dios, a su nombre y a su nombre, hermanos. Gloria a Dios, gózate este domingo. Domingo es día del Señor. Domingo es el día que debemos estar en la iglesia, en la casa de papá, porque esa es la exigencia bíblica, que todos los cristianos deben estar en la iglesia el día domingo. Y los primeros cristianos, ya sabe usted, que morían, preferían la muerte antes que trabajar el día domingo. Y ellos preferían morir, y eso está escrito en la historia bíblica. En el año 100 y en el primer siglo del cristianismo, segundo siglo y tercer siglo, murieron miles y miles de cristianos solamente por no trabajar el día domingo. Porque ellos sabían, y todos los gobernantes sabían, que los cristianos tenían una característica. ¿Cuál era? Que no trabajaban el día domingo. Esa era una característica. Otra, que no adoraban a otro Dios que no fuera el Padre o Jesucristo. Y los mataban a ellos por el simple hecho de no trabajar el día domingo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos trabajado el día domingo y no nos ha importado ni la iglesia ni nada? Y no llegamos, hermano, al nivel de esos hombres, esas mujeres de Dios, que preferían la muerte antes que fallarle a Cristo, hermano. ¿Se da cuenta usted? Preferían la muerte. Pero nosotros pues vivimos en otra sociedad, vivimos en otra época, donde pues tenemos derechos, tenemos tantas cosas, no hay guerras, no hay nadie que te amenace de muerte a toda tu familia, no hay guerras en el país. Vivimos una época de libertad desde el siglo XIX, XX, una época de libertad que al final de los tiempos se vuelve en libertinaje, porque el ser humano nace sin principios, ya no tiene esos principios que antes tenían. Ahora somos demasiado superficiales, personas que no tenemos inclusive palabra, no tenemos palabra con Dios. ¿Cuánto nosotros le mentimos a Dios? Señor, ahora sí te voy a buscar. Señor, ahora sí voy a orar. Señor, ahora sí voy a ir al culto. Y le mentimos a Dios, porque hemos nacido en una generación terrible, como dijo Jesús, en una generación depravada, malvada y perversa. Y eso le dijo Jesucristo a los apóstoles, ¿eh? Generación incrédula y perversa, le dijo. Hace 2000 años, cuando los hombres todavía eran educados para la guerra, todavía eran educados bajo la palabra, todavía eran valientes, todavía morían en su ley. Hoy día ya no hay eso. Hombres así no hay, mujeres así no hay. Imagínate si en esa época Jesucristo les llamaba generación incrédula y perversa. ¿Qué nos dirá a nosotros, hermano, que vivimos en una época terrible? No me grites porque me voy de la iglesia, no me exhortes porque me duele mi corazón. Una época, no sé, donde demasiada gente, cristianos afeminados, que no soportan una exhortación, no soportan una disciplina, no soportan nada. Qué terribles son estos tiempos, hermano. No le puedes hablar fuerte porque se enoja, no le puedes poner cara de cachaco porque se amarga. Y eso pasa en todas las iglesias, porque esta generación incrédula y perversa está en todos los lugares de esta tierra hoy. ¿Por qué? Porque no estamos formando hombres y mujeres con esas características de hombres de guerra, no para que vayan a la guerra, sino para que tengan principios fundamentales de vida que no puedan ser violados nunca. Uno de los principios antiguos era la libertad. La libertad vale más que mi vida, decían ellos. Y ellos decían: yo defiendo mi libertad, prefiero morir libre antes que ser esclavo. Y la gente moría en la guerra, peleaban, luchaban de una forma terrible, valoraban su libertad. Y hoy día usted tiene que valorar su libertad en Cristo, porque Cristo te hizo libre del diablo, del poder del diablo y de los demonios. Hoy día el tema es el infierno. Abra su Biblia en Lucas capítulo 16. Muchos pastores ya no predican sobre esto. Denominaciones ya no quieren predicar.
Porque todos los pastores dicen una cosa: es que se van a ir los hermanos de la iglesia. Pastor, si usted predica muy fuerte, los hermanos se van. ¿Qué vamos a hacer? ¿Acaso a mí no me dejaron? También dejaron a Cristo. Cristo dijo: ¿también quieren irse ustedes? También quieren irse, le dijo a los apóstoles. Váyanse pues. ¿Por qué? Porque los principios no se negocian. Yo no he nacido en un tiempo de guerra, pero tengo principios de hombre. Pues si a mí me mandan a la guerra, yo voy. Pero con principios. Yo tengo principios, por eso les puedo hablar lo que les estoy hablando ahora. Sé lo que es cumplir una palabra, sé lo que es ser fiel, sé lo que es soportar, sé lo que es vivir bajo presión. Sé tantas cosas que le puedo enseñar a usted. Porque la Biblia me ha enseñado, y no solamente la Biblia, la vida también nos enseña muchas cosas. Entonces Lucas 16, 19 habla la historia de Jesucristo, cuando Jesucristo habla a la gente y le dice que tengan miedo a Dios, porque acá somos libres para pecar. Tú puedes pecar, si te da la gana pecas, pero la paga del pecado es muerte. Así que si te da la gana de pecar, ya sabes que también tus pecados te alcanzarán. Tarde o temprano tus pecados te alcanzarán. Por eso una persona que tiene sida, es porque sus pecados lo alcanzaron. Y tanta cochinada y tanto sexo, tanta perversión, que se le metió el sida, hermano. Y las personas pecan y luego le vienen las consecuencias. Por eso dice Lucas capítulo 16: había un hombre rico, y no solamente los hombres ricos, también la gente pobre se va al infierno. No piense usted que los ricos nomás se van al infierno. Hay cuantos ricos también que son cambiados por el poder de Dios. Y hay cuantos pobres que también se van al infierno aún siendo pobres. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también ¿qué? Un mendigo. ¿Ya? Algunos leen mendigo, no se lee mendigo. Un mendigo. ¿Usted quiere ser pastor? ¿Usted quiere ser predicador? ¿Usted quiere leer la lectura bíblica? Usted aprenda a leer, no tenga errores gramaticales y lea usted bien. Sepa colocar los puntos donde deben ir, las tildes donde deben ir, porque usted es un ejemplo para los demás. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel hombre, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea, al paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos. En el Hades, en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado en el infierno. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá a acá tampoco. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen que les oigan. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Gracias, Señor, tu palabra es buena, eficaz. Enséñanos esta palabra, métela en nuestros huesos para que haga efecto en nuestra vida y sepamos qué hacer delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. A su nombre. Y a su nombre. El infierno tiene varias palabras en el griego. Usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Estamos hablando ahorita en el Nuevo Testamento. Hades, Seol, Gehenna, Abadón, son palabras que significan inframundo o significan lugar de los muertos. Pero aquí Jesucristo explica y ya le da una razón y una sazón como que es el infierno. Poder en la sangre de Cristo. Había un hombre rico, pecador, porque no solamente porque es rico, porque los ricos pecan así como también los pobres pecan. Este hombre se vestía con esplendidez, comía con esplendidez, pero también había mendigos que estaban en las calles, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Pero este hombre, hermano, conocía a Dios. A pesar de ser mendigo, se encomendaba ¿a quién? A Dios. Hermano, hace 2000 años, y no solamente hace 2000 años, 200 años atrás, mendigos había cualquier cantidad en las calles. Donde ibas, tú encontrabas un montón de gente mendigando y hasta gente enferma pudriéndose en las calles, y nadie los atendía, hermano. Siglo XV, siglo XIV, siglo XIII. Oiga, hermano, usted vaya a recorrer las calles de la gran ciudad, usted veía mendigos por todas partes. En cada esquina había un mendigo. Hoy no. Hoy la sociedad en ese lado se ha superado. Hoy no vemos mendigos porque hay casas de refugio, hay casas donde llevar al que está necesitado. Ahí están las casas de la municipalidad, ahí están los lugares, los comedores populares, donde los mendigos van a comer por un sol y a veces de gratis le dan. Pero ¿sabe qué? Hace 2 siglos atrás, hacia atrás, los mendigos estaban en toda la ciudad. Y no uno, eran muchos mendigos. Pastor, ¿y por qué? Preguntará usted. ¿Por qué? Porque cuando la gente iba a la guerra, moría toda su familia. Se quedaban solos en la vida. Se iban los hijos a la guerra y no regresaba ninguno. El viejo tenía que morir solo y enfermo. Y nadie los quería cuidar, ni el Estado, ni nadie. Morían en las calles como animales, hermano. Qué terrible, ni la Iglesia Católica los quería, hermano. Y las enfermedades que habían antes eran incurables. No había hospital, no había seguro social, no había que llevarlo por emergencia al socorro. No había nada de eso. Solo el que tenía dinero podía curarse. Y es más, no había medicina, no se había inventado la penicilina, no se había inventado ningún medicamento que usamos ahora. Por eso antes la gente tenía plagas de verrugas, tenía plagas de un montón de cosas, plagas en el cuerpo, plagas de tumores. A la gente le daba cáncer y ellos ni sabían, y morían en las calles podridos sin que nadie les pudiera ayudar. No existía la penicilina, que es la que mata la mayoría de males que usted tiene hoy día. No existía. No existían los fármacos que usted usa ahora. Que ponme una inyección, que me duele, ponme por favor para el dolor. No existía nada de eso. Era terrible la antigüedad en cuanto a la enfermedad, hermano. Era horrible. Por eso muchos médicos, con tal de buscar la sanidad, se inoculaban la enfermedad buscando la sanidad a través de los químicos, y muchos morían. Uno de ellos fue el mártir de la medicina peruana. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le digo esto?
Porque usted hoy no ve mendigos en las calles, no ve hoy día. Pero en aquellos tiempos habían mendigos, y de tantos mendigos habían algunos que creían en Dios. Uno de ellos era Lázaro. Pastor, pero si creía en Dios, entonces ¿por qué Dios no le bendecía? Porque habiendo tantos mendigos, y aún los cristianos no habían en esos tiempos, los judíos, ¿de dónde habrá sido este Lázaro? ¿Habrá sido judío? ¿Habrá sido de otro pueblo? Sabe Dios. Pero lo que interesaba acá es que este hombre creía en Dios, pero no tenía y no sabía cómo conectarse con Dios de una manera efectiva. ¿Están aquí, hermanitos? Mucha gente ha perdido la vida, ha muerto, y aún cristianos han muerto, han perdido la vida. ¿Sabe por qué? Porque no conocen las promesas de Dios. Ese es un gran defecto del pueblo cristiano. Y hay un ejemplo en los profetas, donde dice que el profeta que murió dejó a su mujer endeudada hasta el cuello. ¿Se acuerda usted? En el Antiguo Testamento. Que esa mujer, Dios tuvo que mandarle al profeta para que le diera la bendición que no había canalizado su esposo. El esposo se murió, dejó a la mujer en la quiebra y dejó endeudada a la familia. Iban a vender a sus hijos como esclavos. Hay muchos que han sido hasta profetas, pastores, evangelistas. No conocen ¿qué cosa? ¿No conocen qué? Las promesas de Dios. ¿Qué cosa no conocen? Las promesas de Dios. ¿Por qué unos están en victoria y otros están en derrota en la iglesia? Porque no conocen la promesa de Dios. Y la gran mayoría están en derrota porque teniendo la palabra, teniendo las promesas, no las creen. Y aún sabiendo la promesa, no las creen. Por lo tanto, Dios no bendice al incrédulo jamás. Para que Dios pueda bendecirme, lo primero que Él me pide es que yo crea. Aleluya. Que yo tenga fe. Por eso, cuando usted ve a un cristiano en derrota, es porque ese cristiano no cree en ¿qué? En las promesas de Dios. Puede creer en Dios. Si hasta el diablo cree en Dios, los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Pero acaso los demonios creen en las promesas? Y aún creyeran, no lo van a recibir porque ya están condenados. Pero los hijos de Dios sí pueden recibir las promesas de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen privilegio que Dios les ha dado solamente a sus hijos. ¿Lo crees o no lo crees? Por eso usted va a encontrar muchos pastores a veces que dan pena con 10 enfermedades, la iglesia haciendo polladas, actividades. Entonces usted encuentra hermanos muy mal de salud, y no porque Dios quiera que estén así, sino como dijo el hermano. Yo cuántas veces venía y le encontraba al hermano Jordan. El hermano Jordan me decía: pastor, no puedo levantar nada, mis manos parece que me pesan como si fueran fierro. Cuando camino ya me quiero tirar al suelo. ¿Te acuerdas ya? Hay una voz que me grita, hay algo en la cabeza que no puedo, pastor, a veces no puedo levantar ni la manguera. Y yo como pastor le decía: hermano, aquí está tu sanidad, ponte a limpiar. Pero es que no puedo. Sí puedes. Ponte a barrer. No puedo. Sí puedes. Y el hermano, él lo hacía. Lo primero, a la fuerza, se tenía que esforzarse él, porque usted no sabe lo que es estar con los nervios, hermano. Ellos dicen que las manos no las sienten. Agarran un vaso y para ellos el vaso pesa como si fuese una piedra gigante. No pueden levantar esto, no lo pueden, hermano. El diablo los toma de una forma terrible en esa enfermedad, que ellos no pueden hacer nada. Lo único que quieren es dormir, morirse. Pero yo le decía: hermano, tienes que levantarte, ponte a regar. Así no quieras, hazlo. Levanta el balde, hazlo. Agarra la escoba, barre, haz, porque ahí está tu sanidad. Pues cada hermano enfermo que yo veo en la iglesia: ponte a hacer algo, ponte tu cosa.
se amarran porque piensan que yo quiero esclavos en la iglesia. Si yo te digo algo es porque yo sé lo que funciona en las cosas de Dios. En 25 años que tengo, sé cómo Dios trabaja en una enfermedad. A veces pareciera uno duro y malo, pero ahí está tu sanidad. Esa hermana que venía con cáncer, que sin pelo venía, ponte a cuidar, se ponía a cuidar 3 veces por semana. Ella cuidaba 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, y se quedaba todo el día acá, en pleno sol, porque no había esa sombra grande que tenemos ahorita, había una sombra pequeña nomás. Y yo cuando venía a las 2 de la tarde le encontraba a la hermana en pleno sol, porque hay un sol horrible así. Y ahí estaba, me daba pena, hermano. Yo decía, mejor le digo que se vaya a su casa. No, pero es que ahí está su sanidad. Hermana, ¿qué se te antoja? Pastor, quiero una gaseosa heladita. Yo te traigo, hermana. Mira la tienda. Anda. Tómate, hermano. No, tómate. Qué rico. Ya me iba, la dejaba ahí. Ahí no está, se sanó. Se sanó. Ella cuidaba 3 veces por semana en la iglesia. Hay hermanos que están enfermos, o hay hermanas que están enfermas, ni la iglesia quieren cuidar. Les parece torpe, creen que el pastor es malo. No, hermano, si yo estuviera en el mundo, ¿a mí qué me interesaría tu vida? Dime. Si yo fuera mundano, ¿a mí me interesaría tu vida? No me interesaría tu vida, ni a ti tampoco le interesaría mi vida. Pero como tenemos a Cristo en el corazón, me interesa que usted mejore su matrimonio. Me interesa que usted mejore su vida. Me interesa que usted tenga una experiencia con Dios y usted vive en victoria y no en derrota todos los días de su vida. A su nombre y a su nombre. Porque si no, usted no ha llegado al infierno todavía y está viviendo su propio infierno. Fíjese, hermano, no ha llegado al infierno todavía, pero ya está viviendo su propio infierno. ¿Cómo, pastor? Pues que vives una vida de derrota. Qué terrible vivir derrotado. Es como estar en el mismo infierno. Aleluya. Por eso, acércate a Cristo, hermano. Entonces Lázaro era un hombre que creía en ¿quién? En Dios. Pero ¿cuál era su error de Lázaro? Que no conocía las promesas de alguien que cree en Dios. Por eso Lázaro murió así, mendigo, murió enfermo, porque él no conocía las promesas de Dios. Pero que alguien aquí en la iglesia, conociendo las promesas de Dios, y se muere con sus enfermedades, ¿estaría bien eso? No estaría bien, porque ya Dios nos dio la solución. ¿Cuál es la solución para las enfermedades? El seguro, ¿no? ¿Cuál es la solución para las enfermedades? El médico. Es Jesucristo. Es la sangre de Cristo, que dice Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario. Y más abajito dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados, sanados. ¿Lo crees o no? Tú lo puedes mencionar con la boca, pero la pregunta es, ¿lo crees? Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Esa hermana que venía con los tumores en el vientre, ¿no? Que cuando yo conversaba con ella se retorcijaba ahí del dolor de los tumores que tenía en el vientre. Ya la habían desahuciado hasta los médicos. Yo digo, ¿tú crees en Dios? Entrega tu vida a Cristo. Ahora busca a Dios. Todo lo que hagas para Dios es tu medicina. Venga a limpiar, venga a buscar. Haz todo lo que no hacen los demás. Lo que los demás, lo que ven y no lo hacen, hazlo tú. Te aseguro que en 3 meses tienes tu sanidad. Lo mismo le dije al hermano Jordan, ¿a qué te testiguan? Yo le dije a Jordan, en 3 meses Dios te va a sanar, ¿te acuerdas? Y luego llegué una semana antes a la iglesia y le encontré a Jordan acá afuera.
Llegué temprano. Y yo me acerqué a Jordan y le dije: Jordan, falta poquito para tu sanidad. ¿Verdad, pastor? Me dijo. ¿Verdad, pastor? Sí, falta poquito para que te sanes. Y faltaba una semana para cumplirse 3 meses. Yo vine acá, lo encontré a Jordan. Le dije: falta poquito, hermano. Y él lo creyó. Lo bueno es que lo creyó. Si él hubiera dicho: bueno, ya se haga la voluntad de Dios, no hubiese pasado nada. Él lo creyó, me acuerdo yo cuando vine acá. Y a la semana pasó, justo a los 3 meses, hermano, se sanó el hermano. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Porque para el que cree, todo es posible. Y esa hermana también, hermana, busca a Dios. Pero no vea con cosas. Yo quiero ver que tú buscas. Yo quiero ver que tú ayunas, estás en los cultos, eres infaltable. Acá nunca me faltas a un culto. Ahí estás atendiendo a los niños, cocina para los niños, barre, limpia. Esta es la casa, papá, así que atiéndela. Pero esa hermana lloraba más que Jordan, me acuerdo. Ella estaba cada semana: pastor, ¿cuándo? Ya falta poco. Pastor, ¿cuándo? Pastor, ¿cuándo? Ya, hermana, faltan días nomás para que te sanes. Ahí estaba como que queriendo y no queriendo. Hasta que un día que nos fuimos a un cumpleaños de una hermana, nos fuimos a su casa, me acuerdo, a comer. Estábamos comiendo, de pronto: pastor, un ratito, ahorita vengo, pastor, voy afuera. Se fue al baño. Y cuando vino me dijo: pastor, los tumores se han caído. Porque ella se fue al baño porque algo se le estaba cayendo. Ella sentía que, después me contó: pastor, yo sentía que algo se me estaba cayendo. Y cuando voy a ver, 3 tumores, una bola grande, se cayeron, pastor. Estoy sana, pastor. ¿Tú crees que Dios nos sana? ¿Ah? Pero esa hermana yo la veía sufriendo a veces. No te preocupes, hermana. Pronto viene tu sanidad. No estaba renegando, ¿no? Pero la veía sufriendo, porque la cara le ve de sufrimiento. Pero falta poco, hermana. Y ahí comenzó su reflote de esta hermana en la fe y comenzó a creer en Dios. Cómo es poderoso para sanar a quien quiera que se acerca con fe a su nombre. A su nombre. Y a su nombre, hermanos. ¿Y qué pasó aquí? Lázaro estaba a la puerta lleno de llagas. Ya usted sabe por qué, ¿no? Porque muchos no entienden por qué, si Lázaro creía en Dios, se fue al cielo, y el otro por qué no. Pero por qué puede haber un mendigo así. Porque habían muchos mendigos en aquel tiempo y muchos de ellos creían en Dios, pero no conocían ¿qué cosa? Las promesas de Dios. Por lo tanto, puede haber gente que cree en Dios, sí, y por su ignorancia puede irse con Dios, sí, por supuesto que sí, si su corazón es sincero, su amor es sincero. No conoce, pues, es ignorante de las promesas. Pero tú, conociendo las promesas y no las crees, esa es otra cosa ya. Entonces ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico. Y aún los perros, ¿qué hacían? Venían y les lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al paraíso. ¿Dónde fue llevado? Al paraíso, al seno de Abraham. ¿Pero qué cosa es el seno de Abraham? El paraíso, para que usted lo entienda. Algunos que no van a entender qué cosa es seno, van a pensar que Abraham qué cosa, ¿no? Que tiene seno, que usa brasier, qué cosa. Algunos no entienden, pues tengo que explicarle que el seno de Abraham, ¿qué significa? El paraíso. Y ambos descendieron, dice. Lázaro se fue al seno de Abraham. ¿Dónde quedaba el seno de Abraham? ¿Dónde quedaba? ¿En qué parte? ¿En Pucallpa? Quedaba en las profundidades de la tierra. En el centro de la tierra estaba el infierno y a un lado estaba el seno de Abraham. Así estaba distribuido antiguamente. Estaba en el interior de la tierra. Ahí estaba el infierno y ahí estaba el paraíso. Cuando vino Jesucristo, se lo llevó al cielo, porque Jesucristo triunfó y le arrebató todas estas cosas al diablo, hermano. Grandioso Jesucristo, ¿no? Poder en la sangre de Cristo. Y dice, amados hermanos, fue sepultado el rico y en el infierno alzó sus ojos estando en tormento, porque el rico
El rico, ¿qué hacía? Vivía en opulencia, porque no es malo ser rico. No es malo que haya gente rica producto de su inteligencia, producto de su trabajo, producto de las capacidades que tiene para hacer negocios. No es malo. Lo malo es ser una persona que no comparte lo que tienes. Lo malo es ser una persona que quieres todo para ti y no das, porque si Dios te da es para dar.